Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Hoy es un día muy especial porque, como dijo la pastora, tenemos por aquí a nuestro padre, el padre de Bel, que está por aquí, mi papá está por aquí. Así que, además de nuestro Padre Celestial, también podemos contar hoy con la presencia de familiares. Es un gran honor tener a nuestro papá, nuestros padres terrenales en la iglesia. Ellos ya son cristianos, porque lo declaramos así. Dice la Biblia que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y yo estoy segurísimo de que lo hemos honrado porque están en la iglesia. Ya dieron el primer paso de fe. Amén. ¿Cómo se llama el padre de nuestra hermana Betty? Bienvenido. Pues lo vamos a juntar con Radamés, que está ahí detrás. Así ustedes dos se van a entender mañana. Vamos a ver qué hacemos con ustedes. Es un día también, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos Santa Cena. Así que podemos ir pidiendo perdón desde ahora si fallamos en algo. Es cuestión de que durante el mensaje usted le pida perdón a Dios y Dios lo perdona. Todos los pecados, Dios los perdona, todos. No hay excepción de pecado. Hay consecuencias diferentes. Son todos perdonados. Amén. Vamos a leer la Biblia para darle un mensaje corto, ya que hoy tenemos Santa Cena. Bendecimos el nombre de Jesús, al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Bendita y bendita sierva del Señor, ¿cómo se llama usted? Rudilania, bienvenida Rudilania. A la iglesia le da un aplauso a esa mujer. Gloria a Cristo. Leemos la Biblia en el libro de Génesis. Pueden buscar en el capítulo 3, versículo 4. Busquen la Biblia. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Qué presencia de Dios tan linda. Parece diciembre. Parece Navidad. Que es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Tiene que adorar a Dios, tiene que anhelar que la presencia de Dios entre en su vida. Tenemos que anhelar que la presencia de Dios entre en nuestro corazón. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Qué presencia de Dios tan linda. Qué presencia del Espíritu Santo tan hermosa. Cristo está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Cristo está aquí. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado
sucios pecados encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más maltratado y afligido, y hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Él está aquí esta noche, a su nombre, al nombre de Cristo. Piense quién es Dios, qué ha hecho por usted, por qué su misericordia nos alcanzó y nos ha dado la oportunidad de estar aquí esta noche. Pidamos perdón, no importa por lo que hayamos hecho. Padre, la iglesia Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25 te pide perdón por no importa qué hayamos hecho, consciente o inconscientemente. Te pedimos perdón. Dele un aplauso a Cristo. Tienen Génesis capítulo 3, versículo 4. Amén. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y verás y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a comer a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces salieron, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Repetimos el versículo 15. Y dice Jehová a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente, y la serpiente solamente lo va a poder herir en el calcañar. Dele gracias a Dios por su palabra. Padre, tú que estás en los cielos, Señor, oramos y pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes dominio, control de todos los aires, Dios mío, que abra los cielos a nuestro favor y que de tu Santo Espíritu sople de los cuatro vientos, Dios, y traiga paz y entendimiento para que estas palabras den fruto al 20, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu propósito, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Siéntese, por favor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Cristo. El tema que el Señor nos dio para esta noche se titula: Dios cumple su promesa. Dígale al que está a su lado: Dios cumple su promesa. Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hombre, cuando llegó aquí a la tierra, en el libro de Génesis, dice que todo estaba desordenado y que toda la tierra estaba vacía. Que el Señor Dios permitió que Adán llegase y fuese colocado en ese huerto para ordenar lo que estaba desordenado. Dice la palabra que Dios, al ver que había tinieblas, creó la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y al ver que la luz era buena, Dios tomó la luz y la separó de la tiniebla. Y en la Biblia dice en Génesis que entonces fueron la tarde y la mañana un día. Al segundo día, Dios dice: hay que seguir trabajando, y separa las aguas de las aguas y crea la expansión de los cielos. Y lo que está mojado lo separa de lo que está, de las aguas que estaban debajo de las aguas. Entonces se crea la parte del mar.
Y a lo mojado, al océano le llamó mar, y a lo seco le llamó tierra. Y comienza Dios a crear las estrellas, a crear la luna, la lumbrera mayor, que es el sol, para el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para la noche, para con eso poder distinguir entre día y estaciones del año. Y Dios que era bueno, y continuó creando los peces del mar, las fieras del campo, los árboles frutales y todo árbol bueno para comer, agradable. Pero dentro de todos estos árboles, en Edén había un árbol que tenía una particularidad. Es que allí había un árbol que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y de aquel árbol estaba prohibido al ser humano poder tocarlo. Hay cosas que Dios no nos permite hacer, porque tiene que haber un límite entre lo que puede hacer el hombre y lo que puede Dios permitirle que hagan. Dios te dice, mira, todo lo que está ahí está bajo tu dominio. Dice que todos los animales del campo Dios se lo trajo a Adán para que fuese el mismo Adán que le pusiera nombre. Y Dios fue el que permitió que él tuviera dominio de todo lo que había, pero había un compromiso, porque el compromiso que él tenía en aquel entonces era poder desarrollar aquel lugar, poder hacer que el poder de Dios se expandiera en aquel lugar, guardando los preceptos y los mandamientos de Dios. ¿Cuál era aquel mandamiento? El mandamiento que Dios le había dado era que de aquel árbol él no podía comer, ni tampoco su mujer. Lo que Dios hizo con Adán en Génesis, lo está haciendo ahora con esta iglesia, Centro de Fe y Resurrección. Juan 11:25, porque Dios nos ha traído a este lugar, Dios nos ha establecido en este lugar para que nosotros podamos expandir el reino de Dios en este lugar. Van a haber serpientes que se van a levantar, van a haber personas que nos van a tratar de sacar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero el mensaje de esta noche es: Dios cumple su promesa. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Oh, gloria a Jesús. Según la Biblia, una promesa es un compromiso solemne que Dios hace con las personas o con una persona en específico. En el contexto bíblico, las promesas de Dios son declaraciones en las que Dios asegura que hará algo en el futuro. Muchas veces, sin que el hombre tenga que hacer nada, Dios lo hace. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo bíblico la promesa que Dios hizo a Abraham en el libro de Génesis 12, versículos del 2 al 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios ha hecho a Abraham, pero fue también una promesa que él le hizo en Génesis a Adán y a Eva, un pacto, un acuerdo de que si no tocaban aquel árbol, ellos tendrían dominio de todo lo que había en la tierra. Al ellos tocar el árbol y violar el mandato de Dios, le fue necesario salir del huerto. Porque cuando nosotros cometemos un error, Dios nos perdona. La Biblia dice que cuando él llegó al huerto, él le preguntó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: tuve miedo y me escondí. ¿Me escondí de qué? De tu presencia. Lo que hace que la gente le moleste el sonido de la voz de Dios es que está en pecado, y el pecado no le agrada escuchar la presencia de Dios. Tanto así que la Biblia dice que cuando
Adán, que estaba acostumbrado a reunirse con Dios, que por las tardes, dice la palabra, que Dios se paseaba por aquel huerto y ellos tenían conversaciones, ellos hablaban, pero cuando Adán cae en desobediencia y en pecado, se esconde. Ya él no quiere escuchar la voz de Dios. Ya él se siente mal con la presencia del Señor. Y Dios tiene que tomar represalia contra aquella desobediencia. Cuando nosotros fallamos, no significa que Dios no nos ama, sino que hay una consecuencia que debemos de pagar. ¿Cuál fue aquella consecuencia? Ellos fueron expulsados del huerto. Y entonces a la mujer se le dice, tendrá dolores de empreñez para dar a luz. El hombre se enseñoreará sobre ti. Y a la serpiente le dice, tú te arrastrarás por la tierra, polvo comerás todos los días de tu vida. Y no solo eso, que de la simiente de la mujer va a nacer uno que te va a pisar la cabeza. Aquella palabra marcó la vida de esta familia, de Adán y de Eva. Y aunque ellos fueron sacados del huerto, ellos siguieron teniendo hijos. Porque ellos tenían la esperanza de que de la simiente de aquella mujer iba a nacer uno que le pisaría la cabeza. ¿A quién? A Satanás. Por eso el nombre de Adán. Por eso el nombre de Caín y de sus hijos. Y ellos fueron enumerando según Dios le fue dando hijos, esperanzados de que aquello ocurriera. Lo que las promesas de Dios, lo que Dios dice de nosotros, tiene un tiempo de cumplimiento. Y puede ser que a lo mejor no lo podamos ver en el instante en que Dios lo dijo, pero sobre nuestras generaciones aquello acontecerá. ¿Cuánto no más no sabe eso Satanás? Que siempre vivió pendiente de la descendencia de aquella generación. Dice que hubo un momento en que Dios determinó exterminar la tierra y de todos los que vivíamos en la tierra, porque había de allí en aquel lugar una depravación muy grande. Pero Dios encontró misericordia, tuvo gracia en Noé. Y por Noé decidió continuar con la tierra. Hubo un diluvio, pero después de aquel diluvio, el Señor renueva un pacto y Él dice, cuando vean entre las nubes salir aquel arco, acuérdense que yo he prometido que nunca más volveré a destruir la tierra de esta forma. Y es una señal y es un pacto que Dios hace con Noé para que su descendencia continuase hasta que haya la esperanza de que la gente entienda que de esa simiente de Eva, de esa simiente de la mujer, iba a nacer alguien que le pisaría la cabeza al adversario, a Satanás. Porque al nosotros entrar en transgresión y en desobediencia, todo el poder que Dios le había dado a Adán, lo habíamos perdido. Dios cumple su promesa. Dios no es como los hombres. Una ocasión, yo leía un libro secular y escuché una historia que me impactó. Y es que hay un hombre que va a un lugar lejano y apartado. Y allí había una tribu de personas que vivían, unas 5,000 personas, no sé cuántas. Y ellos tenían una petición para aquel político. Le dijeron, nosotros solamente tenemos 2 peticiones. Y le preguntan que cuáles son las peticiones. Y le dicen, el problema que hay aquí es que aquí, cuando alguien se enferma, para sacarlo a la ciudad hay que pasar muchos pasos de río. Y cuando viene a llegar al médico, el paciente se muere en la mayoría de los casos. El político le dice, espérese, dame un segundo, y se aparta unos metros de ellos y comienza a llamar por teléfono. Le dice, y vuelve el hombre y dice, problema resuelto, ya viene un médico para acá. ¿Cuál es el segundo problema? Le dicen los aldeanos, los que estaban allí en la aldea, el segundo problema es que aquí no hay señal de teléfono, ni por WhatsApp, ni de ninguna forma, no hay señal. Ya no lo entendieron. Denle un aplauso a Cristo por eso. Los hombres mienten. Los hombres hablamos mentiras. Los hombres
prometemos cosas que no podemos cumplir. Aquel hombre dijo que iba a solucionar todo y que ya él había llamado a un médico, pero si no hay señal, ¿de dónde se supone que él llamó a un médico? Es que no hay señal. Tienen un problema, no tienen médico, no tienen señal. Y él resolvió el problema, fue llamar a un médico. Dios no es así. Pero, ¿qué nosotros tenemos que observar? Que cada vez que uno comienza a desarrollar algo de parte de Dios, cada vez que tú visitas una iglesia, cuando Dios pone en ti una gracia o un favor, se van a levantar dificultades en tu contra para que tú no puedas permanecer sirviéndole a Cristo. No es porque nosotros hayamos hecho algo malo, al contrario, es porque lo estamos haciendo bien. Si hay un árbol que tiene fruto y los frutos están verdes, muy difícil le tiren piedra. Pero cuando los frutos comienzan a madurarse, van a ser útil para servir en la mesa. Mucha gente se acerca y quiere tomar de aquellos frutos. Si algo o alguien se está interponiendo en que usted o yo logremos nuestros objetivos en la vida, es porque Dios ha puesto gracia. Es porque Dios ha puesto favor en nosotros. Es porque Dios ya comenzó a manifestar su gloria y su poder a través de nosotros. Dígale que está a su lado, le damos gracias a Dios por eso. Después de Noé, entonces hubo un levantamiento. Un levantamiento contra quién? Contra Abraham, porque Dios le dio una promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. De alguien iba a venir la simiente que le iba a pisar la cabeza. Lo primero que él hizo fue observar si el que le iba a pisar la cabeza era Abraham. La Biblia relata que Abraham, Dios estaba de una manera tan poderosa con él, que cuando su sobrino Lot fue tomado, raptado por 4 reyes que llegaron a pelear con Sodoma, la ciudad más corrupta que la Biblia enumera, él salió con 318 hombres y fue y libró la batalla y recuperó a Lot y recuperó todos los bienes que le habían quitado a Sodoma. Y cuando él regresa con aquella bendición, dada la bendición por el poder de Dios, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. Y él le da los diezmos a Melquisedec, porque él se congregaba donde Melquisedec, porque él tenía una relación con Melquisedec. Y usted dirá, la Biblia no dice eso, pero es lógico que alguna relación había entre ellos, porque cuando usted diezma en un lugar, usted tiene alguna relación con aquel lugar. ¿Qué sucede? Que Melquisedec fue temporalmente traído aquí a la tierra para enseñar a Abraham a expandir el reino de Dios. Porque si a través de nosotros va a expandirse el reino de Dios, necesitamos un maestro. Cuando Jesús vino, pocas personas le llamaban Jesús. Solamente se enumera el nombre de Jesús cuando dicen que van a nacer un ser a la Virgen que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y que será su nombre llamado Jesús. Pero en la mayoría de las ocasiones a Jesús no le llaman Jesús, le llaman maestro, le llaman rabí, le llaman raboni. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar. ¿Por qué Abraham fue atacado? Porque Abraham fue traído aquí a la tierra, marcado y sacado de su tierra y de su parentela por Dios hacia el lugar donde Él le mostraría, igual como fuimos nosotros tomados de los pueblos donde vivíamos, que a lo mejor éramos desconocidos allá, pero que aquí el reino de Dios valoró lo que Dios había puesto en nosotros y comenzó aquí a expandir la gracia y el favor de Dios a través de cada uno de nosotros para que muchos puedan ser salvos. Oh, gloria al Señor. ¿Quién me sigue en el mensaje? Abraham ya estaba siendo visto por el adversario. Cuando él llega donde el rey Elimelech, le preguntan, ¿quién es esa mujer? Y él dijo, atemorizado porque ya Melquisedec había partido y se sentía solo, que esa mujer era su hermana. ¿Verdad o mentira o media verdad?
Era su hermana porque eran hermanos de padre, pero lo correcto era que él dijera que esa era su esposa. Pero él no se atrevía a decir que esa era su esposa porque él estaba sufriendo ataques y hay momentos de vulnerabilidad en nosotros que nos sentimos turbados y hacemos cosas que no queremos hacer, que las hacemos en contra de nuestra voluntad y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Para nosotros, pero no para Dios. Porque no hay perdón que Él no peque, que tú peques que Él no perdone. Todos los pecados son perdonados por Dios. Y la Biblia relata que el rey es avisado por Dios. ¿Por qué el rey es avisado por Dios? Porque cuando Dios promete, cuando Dios te hace una promesa, Él la cumple por encima de lo que sea. Si el rey hubiera tomado a aquella mujer, Isaac, la promesa no hubiera nacido. Lo primero que Dios hizo para que no hubiera duda del poder de Dios, la Biblia dice que Él cerró la matriz de todas las mujeres de aquella casa donde estaba el rey. Y que llamó al rey y le dijo, mira, la mujer que tú tienes, tiene esposo y ese hombre es un profeta, llámalo para que ore por ti y te devuelva la fertilidad en tu casa. A su nombre, gloria. A alguien Dios le devuelve la fertilidad en su casa. A alguien Dios le devuelve la salud en su casa. A alguien Dios le devuelve las finanzas de su casa. A alguien Dios le da fuerza para que aplauda, para que glorifique el nombre de Dios con libertad, para que alabe su nombre. Aleluya. La palabra del Señor dice que Abraham vino y oró por aquel hombre y le fue devuelta la fertilidad a aquel hogar. Y que aquel hombre se sintió, aquel rey Abimelech se sintió tan agradecido que le entregó 1000 monedas de plata. Y le entregó ovejas, camellos, asnos, todo lo que necesitaba un ser humano en aquel tiempo para poder desarrollarse y salir hacia adelante. Le dijo, mira, todas estas tierras que están ahí, ubícate donde tú quieras, reprodúcete y multiplícate. ¿Por qué Dios intercedió de una manera tan directa para salvar a Abraham? Porque él sabía que si Abraham se desviaba, la simiente de Adán y de Eva que venía a través de él se iba a perder. La promesa que Dios había dado, se iba a perder el propósito. Si tú te mueres, si tú quedas mal, el propósito de Dios en ti se pierde. Y cuando Dios, tú sabes que tiene misericordia de ti, y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que he tenido varias experiencias, los que están cerca de mí saben que yo le he testificado de cosas que son muy íntimas y digo, no es que yo soy sabio, no es que he tenido fuerza, es que la misericordia de Dios me ha alcanzado y cuando yo no he tenido fuerza para valerme por mí mismo, el mismo Dios ha intercedido por mí. El mismo Dios nos da la sabiduría para poder salir hacia adelante. No somos dignos, pero su misericordia nos alcanza. Cuando escuchamos la historia en Génesis 19 de lo que acontece con el sobrino de Abraham, con Lot, cuando él ve aquellas llanuras de Sodoma y Gomorra y se establece en aquel lugar, y Dios va donde Abraham y le dice que va a destruir ese lugar, no por amor a Lot, sino por amor a Abraham. Porque cuando Dios te ama a ti, a través de ti son salvas naciones. A través de ti, Dios alcanza el vecindario. A través de ti, la provincia, el sector donde tú vives, también es bendecido. Nosotros somos afortunados de que Dios nos haya elegido. Porque no solo por nosotros, sino también por nuestras familias. La familia de nosotros no se arrepiente, no porque ellos no supieran que existía Dios, sino porque no había un testimonio, un milagro tangible que ellos pudieran haber visto. En los tiempos de Jesús, a Jesús lo seguían porque donde él llegaba, los ciegos veían, los sordos comenzaban a escuchar, los mudos comenzaban a hablar, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados. Una mujer con solo tocar el manto de Jesús
se le quitaba el flujo de sangre, los endemoniados eran libres. Y con una palabra de Cristo a distancia, la gente recuperaba la vida. Ahora la gente quiere más que palabra, testimonio. Lo que hace que la gente reciba a Jesús es el testimonio que nosotros podamos dar como hombres y mujeres de Dios. Y ese testimonio no es solo aquí en la iglesia, es un testimonio que debemos de vivir día a día, no importando en el lugar ni en la circunstancia en que estemos. Debemos de recordarnos que somos cristianos. Y si alguna vez se nos olvida y cometemos algún error, tenemos que volver a los pies de Cristo y pedir perdón. La Biblia dice que Lot estaba parado enfrente de la ciudad y se encontró con dos ángeles. Y que aquellos ángeles, él, al haber sido entrenado por Abraham, todavía se acordaba de cómo eran los ángeles, cómo se le trataba a los ángeles, cómo se honraban los ángeles. Dicen que él les rogó hasta que llegaran a su casa. Y que cuando llegaron a la casa de Lot, allá trataron de tomarlo la gente del pueblo, y Lot prefirió querer entregar a sus hijas antes que entregar a un hombre de Dios. Pero la palabra relata que él le dijo: toma toda tu familia para que salgamos de aquí, porque Dios nos mandó a destruir a la ciudad. Oigan, ¿por qué iban a destruir aquella ciudad? Algo que me sorprendió mucho, y fue que dice la Biblia, busquen en el Génesis 19, donde dice la Biblia, que allá arriba donde Dios había subido el clamor contra aquella ciudad. O sea que cuando nosotros oramos pidiendo bienestar, pidiendo la gracia y el favor de Dios, pidiendo por nuestra familia, Dios nos escucha. Cuando nosotros adoramos, Dios nos escucha. Pero cuando tenemos una situación difícil, algo insoportable, y tú te quejas, hay un momento en que eso ya sube al trono de Dios y Dios manda a investigar y dice: ¿qué pasa allá abajo en la tierra? La palabra del Señor dice que ese clamor subió allá arriba. Y si ese clamor, que fue en contra de una ciudad perversa, subió allá arriba, ¿cuánto más cuando nosotros adoramos y glorificamos y exaltamos el nombre de Dios? Si adoramos a Dios, si dedicamos un tiempo a Dios, Él nos escucha. Dice la Biblia que Lot salió corriendo y ellos le dijeron: corre sobre esa llanura, y le permitieron que entrase a una ciudad que había, porque así lo demandó Lot. Y entró a la ciudad, y al día siguiente, cuando Abraham llegó a ver a Sodoma y Gomorra, allí solamente quedaba humo. Toda la ciudad se había quemado, había caído del cielo fuego y azufre, y había consumido a todo el que estaba allí. Es como semejante a una ilustración que nosotros le hacemos a las personas de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y todos los que escuchan el mensaje que nosotros damos, nos ven como: y eso, loco, ahí están los aleluya otra vez. Y no nos prestan atención. Pero va a llegar un día en que va a ocurrir y todos se van a quedar perdidos en sus fiestas y en sus deseos carnales. Y nosotros, que estamos siguiendo una promesa que Dios hace. ¿Cuál es la promesa? Que Él dijo en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer saldría un postrer Adán que le pisaría la cabeza a Satanás. Las fuerzas adversas a la voluntad de Dios iban persiguiendo a cada hombre y a cada mujer que se levantaba, sobre todo a los hombres en aquel tiempo, persiguiéndolo para matarlo. Después de Abraham, entonces tenemos que hablar de Moisés. Y cuando llega la oportunidad de Moisés, dicen: vamos a exterminar a todos los varones del pueblo de Israel, porque esta gente se está multiplicando. Pero ellos tienen miedo de que en esa generación pueda nacer a alguien que pueda matar a la serpiente, que pueda quitarle la autoridad que tuvo Satanás antes de la venida de Cristo. Pero Moisés, dice la palabra del Señor, que subió al monte y duró 40 días allí en aquel monte, sin comer ni beber.
Y al bajar de aquel monte, este hombre bajó con el rostro, dice la Biblia, resplandeciente, lleno de la presencia de Dios. Y ahí hubo un pacto que fue firmado y sellado con las tablas de los mandamientos. Se escribe una nueva historia para el hombre y la mujer de Dios, porque ya hay reglas. Antes de eso no había regla. Antes de eso lo único que había era que si comía de un árbol, morías en conocimiento, morías en libertad, en sabiduría. Y tenía todo el acceso a lo divino, a lo de Dios cerrado. Pero después que se firma aquel acuerdo con la tabla de los mandamientos, comienza una nueva historia. Ya la gente sabe, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la cosa cambia. Pero había que perseguir a aquel hombre de Dios. Y fue perseguido Abraham. Y Abraham, al bajar y ver lo que estaba aconteciendo allí, cómo aquella gente estaban adorando ídolos, qué es lo que está ocurriendo en este tiempo, que uno le da la palabra, uno le muestra la Biblia y ellos ven donde dicen que Dios es un Dios celoso, que Dios no permite idolatría, pero la gente no se quiere someter a lo que dice la Biblia, sino que cogen una parte de la Biblia, van los domingos, se toman la hostia, oran por ello en la iglesia y saliendo del domingo por la noche están adulterando, están fornicando, están tomando alcohol y haciendo cuantas cosas malas. Y no quieren escuchar la palabra porque escuchan la parte que le conviene. Josué también fue perseguido. En una ocasión llegan donde Balac y le pagan a Balac para que maldiga al pueblo de Israel, porque querían matar el propósito de lo que Dios iba a hacer y de la simiente que iban a hacer. Pero el mismo Balaam le dice al rey Balac, yo no puedo maldecir lo que ya Dios bendijo. Cuando Dios lo bendice a usted, cuando usted es bendición de Dios, ni el diablo lo puede maldecir, porque él no tiene poder para maldecir lo que ya Dios bendijo. Dios ha bendecido esta iglesia, el Centro de Fe y Resurrección, Juan 11:25. Todo lo que por alguna razón tienen el privilegio de pisar esta casa son bendición. No lograron matar a Noé, no lograron persuadir a Abraham, no lograron matar a Lot, porque aunque Lot, sus hijas tuvieron relación con él, la Biblia dice que de la descendencia de Lot nacieron los amonitas y los moabitas. Ustedes se acuerdan de la historia de Alimelech y Noemí cuando se fueron a trabajar a los campos de Moab, que conocieron allí Malón y Kelión, los hijos de ella, una mujer que se llamaba Ruth, que Ruth no se apartó nunca de Noemí y regresó a Judá, y en Judá conoció a un hombre llamado Boz. Boz, que fue el padre de Elí, de Isaí, e Isaí, que fue el padre de David. Y de David nace la generación de Cristo a través de José, que la Biblia dice que era de la casa de David. ¿Cómo es eso de la casa de David? ¿Cómo es que si el Espíritu Santo fue que llegó al vientre de María, él era descendiente entonces de José? Sencillo. Su madre tiene un hijo con usted, se divorcia o por alguna razón ese padre nunca lo reconoció, y quien lo reconoce es el matrimonio que ella tiene. Estoy haciendo una ilustración, no es bíblico. El padre de esa criatura es quien lo reconoce. Alguien tenía que ser el padre de Jesús en la tierra. ¿Quién fue que lo reconoció? José. Entonces José, jurídicamente, es el padre de Jesús. Y viene de la descendencia de un error que Lot cometió por emborracharse, y sus hijas se aprovecharon de eso para supuestamente expandir la descendencia, porque ellos creían, las hijas creían que eran las únicas que habían en la tierra y no querían perder la generación. De una desgracia, Dios provoca que se cree algo exitoso. Cuando para el hombre ya todo terminó, cuando creemos que no es posible, entonces Dios da la cara por nosotros y nos permite ver que Él es el que lo hace,
que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra sabiduría, que no es porque nosotros dediquemos más tiempo uno que el otro, sino que cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Procurar saber qué es lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios dijo que somos bendición. Dios dijo que somos nación santa. Dios dijo que somos real sacerdocio. Dios dijo que somos pueblo escogido por Él. Dios dijo que somos embajadores de Él en esta tierra. Dios dijo que somos príncipes. Que usted es una princesa, dijo Dios. Si usted cree todo eso, usted es más que vencedora. Nada la va a poder detener. Dice la palabra, esta leve tribulación momentánea, no es nada comparable con el eterno peso de gloria que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Reciba. En los tiempos de Herodes, ya habiendo pasado por toda esta historia, escucha él de unos reyes que vinieron del oriente y que venían a buscar el nacimiento de un niño que iba a ser llamado rey. Y Herodes le dice, ¿pero dónde es que van a nacer? Díganme el nombre y el lugar cuando ustedes lo encuentren, porque yo también quiero ir para que yo también le adore. Cuando ellos vieron a Jesús nacer, llegaron con regalo, con oro, con mirra, con incienso, con los tesoros. Dice que abrieron el cofre de sus tesoros. Cuando hay un propósito de Dios, antes de usted nacer, ya Dios tiene el traje que usted se va a poner, el carro donde usted se va a montar, la casa donde usted va a vivir. Dios tiene ya preservada su salud, su educación. Dios tiene la iglesia donde usted se va a congregar lista. Las personas que van a vivir a su alrededor, Dios la tiene preparada. Porque déjenme decirle algo. Un hombre y una mujer de Dios tienen que andar con un hombre y una mujer de Dios. La palabra del Señor dice que allí Jesús fue escogido, pero que aquellos magos no volvieron por el mismo lugar a donde llegaron, sino que el Espíritu Santo le mostró que aquel hombre iba a buscar a Jesús para matarle, no para adorarle. Que hay gente que se acercan a nosotros para consumir lo que Dios puso en nosotros. No son bendición para nuestras vidas. Y tenemos que saber identificar eso, porque perdemos años de nuestra vida dando vuelta en círculo sin poder llegar a la tierra prometida, simplemente por no entender que esa no es la persona indicada. ¿Cómo sabemos que ese es el hombre, que esa es la mujer indicada? Cuando usted firma, después que usted firmó, ese matrimonio se selló y ese matrimonio es de Dios. Así que tire para adelante, no vaya a pensar ahora, ay no, que no es el indicado. Ese matrimonio es de Dios. Usted firmó ahí, usted prometió que era para la buena y para la mala. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado a Egipto para esperar hasta que el Espíritu Santo le habló otra vez y le dice, mira, los que querían muerte para el hijo, para tu hijo, ellos han muerto. Había fallecido Herodes. Entonces volvieron a Nazaret porque no podían volver otra vez a Jerusalén porque estaba escrito por el profeta que él iba a ser llamado Nazareo, aunque hubiese nacido en Belén. Dice la palabra del Señor que el niño Jesús, él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y que había dado Dios una promesa a un hombre llamado Simeón. Y Simeón fue ministrado por el Espíritu Santo. Y la palabra que recibió fue que él no iba a haber muerte hasta que la promesa no llegara al templo. Y la palabra del Señor relata que al ver él la entrada de aquel niño al templo, entonces le dijo a Dios, ahora mis ojos pueden cerrarse y morir en paz porque han visto mis ojos al Salvador. Dios cumple su promesa. Dígale que está a su lado, Dios cumple su promesa. Vamos a ver a Cristo venir entre las nubes. Nosotros somos hijos de salvación. La palabra del Señor dice que cuando Jesús crece, entonces es esperado por Juan el Bautista. Y Juan, que había dicho, yo no soy el que ha de venir, cuando le cuestionaron, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Estoy resumiendo. Cuando llega Jesús
Juan quiere que Jesús lo bautice a él. Y Jesús le dice, no, es que es necesario que así se haga y que así se cumpla. Después de Jesús ser bautizado en aquel día, la palabra relata que el Espíritu Santo llegó del cielo en forma corporal de paloma. Y hubo una voz del cielo que gritó, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Así dice Dios esta noche, en quien tengo complacencia. Cuando usted está en una iglesia, cuando está adorando al Señor, cuando le da un aplauso y adora a Cristo, Dios se complace con usted. Aplauda al Señor. Dios le permite a Jesús ser llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Después de aquel bautismo, saliendo del agua, lleno del Espíritu Santo, corre hasta aquel lugar para ser tentado por Satanás. Y después de haber estado allí 40 días y 40 noches, cuando ya usted se sienta débil, entonces van a venir a ofrecerle lo que usted necesita. Exactamente lo que usted necesita. Y él le dice, mira, tú ves esa piedra que están ahí, conviértela en pan, le dice Satanás a Jesús, y come. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. De toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando Dios se ha pronunciado sobre usted, cuando Dios le ha dado una palabra a usted, cuando usted ha sido marcado de parte de Dios, no importa que se levante en contra de usted, lo que Dios dijo se cumplirá. La palabra del Señor dice que después Satanás lo toma y lo lleva al pináculo alto en aquella ciudad y le dice, mira, como tú sabes mucho de Biblia, ya tú me dijiste que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La Biblia también dice que si tú te tiras de aquí, de este pináculo, Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna y te recojan en los aires. Tírate. Jesús le dice, no. La Biblia también dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él dice, bueno, este hombre de esa forma no lo voy a convencer. Vamos a tomar una tercera oportunidad. Dice la palabra que entonces lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos que había. Tú ves todos esos reinos que están ahí. Tuyos serán si te postras y me adoras. Yo quiero que le presten mucha atención a lo que le voy a decir ahora. Jesús le dijo al vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Vete. No es como la gente dice que Satanás se apartó de Jesús. No, él no se apartó. Jesús le dijo, vete, porque hay una oportunidad que tú le puedes dar a alguien que llegue a tu vida, tú intentando de buena fe, de buena voluntad, tratar de que esa alma puede salvarse y que nosotros no la ganemos para Cristo. Una vez, tú puedes intentarlo 2 veces, a ver si esa alma tú logras alcanzar que la misericordia de Dios lo traiga a los pies de Cristo y puedan ser salvos. Pero la Biblia que yo leo dice que a la tercera vez, cuando Satanás intentó hablar y convencer a Jesús, fue Jesús quien le dijo, vete, Satanás. Y lo reprendió. Y él fue derrotado y él tuvo que huir. Porque dice que se fue y se apartó de él. Hoy nosotros declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que se opone para que nosotros logremos que la promesa que Dios nos hizo se materialice en nuestra vida, sea reprendido en el nombre de Jesús. Le decimos, vete, no tienes parte ni suerte, no eres parte del propósito de Dios. Nosotros solo servimos a un Dios que es el dueño absoluto de la tierra y de todo lo que en ella habita, a Jehová de los ejércitos. Inmolado en el Calvario, todo peso del pecado, sucios pecados,
encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. La Biblia dice que de la simiente de la mujer nació aquel postrer Adán, y que como dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo no solo nació, sino que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y todo poder a Él le ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra. Hoy nosotros tenemos Santa Cena. Celebramos aquel día cuando Él junto con sus discípulos partió el pan y tomó del vino. Preparémonos para la Santa Cena. Todos pueden participar. Por favor, Belkis, Angie, mi esposa, la pastora, pasen por aquí, y quienes van a cantar el himno. Gloria a Cristo. Y la pastora le pase los elementos de aquí. Por favor. La iglesia, por favor, hacer y pasar a tomar de la Santa Cena. Pasar las cosas. Es un momento para meditar, para reflexionar y recordar lo que fue y lo que es la vida de Cristo. Fue un mensaje el que compartimos esta noche, donde el Señor me mostraba y me decía: dile al pueblo que yo cumplo lo que prometo, y que hay cosas que aún ellos no la han visto, pero que la van a ver y la van a ver cumplirse. Aleluya. La iglesia se pone en comunión. Aleluya. Es el momento, un momento solemne. Aleluya. Así que nos ponemos de acuerdo, Señor. Te pedimos perdón por los dichos de nuestra boca, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, Señor. Y nos ponemos a cuenta contigo en esta noche. Si hoy es ese día en el cual todos los cristianos estamos esperando, Señor, que es tu venida, que nosotros estemos listos para vernos cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, por esta Santa Cena, Señor. No para que la bendiga, porque hace mucho tiempo, desde la eternidad, ya estaba bendita, Señor, sino para que sea de bendición a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Con esa misma comunión, todo se detiene, aleluya. Los niños me lo agarran en el nombre de Jesús y pasamos a la mesa. Pueden pasar. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica.
Sangre que me redime. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Con esto nosotros Sangre que me recordamos purifica. cómo Jesús, antes de salir Sangre que me a cumplir con el propósito para el cual fue enviado, preciosa sangre, tuvo una cena sangre con de sus Jesús. discípulos, donde Despreciado compartieron y desechado, juntos como hermanos, y donde Él le el dio el varón mensaje de dolor. de que cada vez que hicieran aquello, se Él acordaran sufrió nuestras dolencias de lo que Él había tenido que pasar y fue herido por nuestra redención. para hacer que la visita de aquel postrer Adán tuviera éxito cuando vino aquí. Y dice que Él sufrió mucho, que en el Getsemaní habían lágrimas y sudor como gotas de sangre, que los discípulos fueron tan atacados por el mundo de las tinieblas que no pudieron ni siquiera orar una hora, que hubo quien también le ayudó, como José de Arimatea, a cargar aquella cruz, y que él orando le decía muchas veces a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero de no ser así, que se haga tu voluntad. Como nosotros hemos dicho en momentos difíciles: Padre, ayúdame a no tener que vivir esto, pero si no es posible que se haga tu voluntad, que sea como tú quieras, Señor. Yo decía hoy en mi casa que yo no tengo nada que sea mío, que ya yo no tengo nada que diezmar. Yo no tengo nada que ofrendar porque mi familia le pertenece a Cristo. Porque mis finanzas le pertenecen a Cristo. Mi alma le pertenece a Cristo. Mi espíritu le pertenece a Cristo. Mis 5 sentidos le pertenecen a Cristo. Mi mente le pertenece a Cristo. Yo mismo me ofrezco ante el Señor y le digo, como dijo el apóstol Pablo: un abortivo soy, y morir en Cristo es ganancia. Algunas veces oro y pido a Dios que, si Él quiere, si a Él le place, que ya estoy listo para irme, porque no quisiera que llegue el momento en que Él venga a buscarme y por alguna razón yo no esté listo. Yo no quisiera que Él venga a buscarme y Él me encuentre con la lámpara vacía. Yo quiero que el día en que mi Padre venga a buscarme me encuentre listo para vivir en el lugar que Él determine que yo deba de estar. Leemos la palabra en Corintios 11, del 23 al 24, dice: porque yo recibí del Señor, en el nombre de Jesús, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Corintios 11:5. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así también todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puede tomar el vino. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa Así, sangre. pues, sangre todas de las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebrando así la primera cena del Señor, cantaron himnos antes de retirarse. Oh, gloria al Señor. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amados, abrace a su hermano. Abrácelo, abrázalo.